Buenas noches, chicas. Buenas noches. Buenas noches, Miss. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿No han tenido clases? Sí, Miss, desde las 6. Ay, como no estaban conectadas, yo dije, no ha habido clases. Bueno, vamos a empezar entonces nuestro tema. Quería saber si recuerdan que hablamos el tema anterior. ¿Cuál fue nuestro tema la clase anterior? Sobre la planificación, Miss, Ujú. de Que habían dos, corto plazo ujú, y largo plazo. de largo y de corto, ¿no? ¿Y recuerdan cuál es la característica o cuál es o cómo se definiría la planificación a largo plazo? A largo plazo es anualmente, Miss. Ujú, es la planificación anual, ¿no? Ujú. Y corresponde a la organización de las competencias por trimestres, al que se van a trabajar por trimestres, de acuerdo a las prioridades, ¿no? Y la planificación a corto plazo, Eso se trabaja a través de las unidades. a través de las unidades. Ajá. Mm. ¿Algo más que recuerden de lo que hablamos? Los proyectos de aprendizaje, Miss. Ya, los proyectos de aprendizaje son parte de que la planificación a corto o a largo plazo. Es a corto plazo, A porque corto a plazo. largo plazo es el planificación anual. Ujú. Y en la cual utilizamos una matriz, ¿no? Una matriz para organizar por trimestres el trabajo que vamos a realizar de las competencias. Y para organizar este trabajo o para organizar estas competencias, ¿qué se tiene que tener en cuenta? ¿Recuerdan? Hay algo que tenemos que recoger al inicio para conocer a nuestro grupo, para conocer cuáles son las prioridades de trabajar con ellos. ¿Recuerdan de dónde partía? La Se necesidad de los estudiantes o el diagnóstico. El diagnóstico, ajá. Entonces, es importante partir de conocer a nuestro grupo, ¿no? Hacer un diagnóstico y luego priorizar cuáles son las competencias que necesito trabajar con ellos y organizarlas a lo largo del año. Y cuando yo organizo mi matriz de planificación anual, así como la organizo en el inicio, así tiene que terminar hasta el final, o puede variar. Puede variar, Miss. Puede variar, ¿no? Porque a lo largo del año continuamos haciendo evaluaciones de proceso, evaluaciones de cada sesión y vamos viendo y vamos reajustando nuestra matriz. Bien, entonces hoy día vamos a tratar un poco más enfocándonos hacia la planificación de corto plazo. Vamos a ver los procesos pedagógicos y bueno, vamos a profundizar más en el tema de la planificación a corto plazo.
los procesos pedagógicos en la planificación a corto plazo. ¿Me avisan si me escuchan, si tienen preguntas? Entonces, dicen, las actividades pedagógicas se organizan a través de qué unidades didácticas se pueden organizar las actividades pedagógicas. ¿Recuerdan? Me dijeron ya los proyectos. ¿Qué otra unidad didáctica tenemos? Mencionamos 3. Una era los proyectos, otra era... ¿No? ¿No lo recordamos? Ya, entonces lo vamos a mencionar ahora. Las sesiones, Miss. ¿Perdón? ¿Los qué? No lo escuché. Bien, si no lo recordamos, lo vamos a ver ahorita. Y luego, ¿qué debemos tener en cuenta para planificar un taller, una unidad de aprendizaje o un proyecto? Bueno, vamos a profundizar en estas preguntas entonces. Con respecto a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué unidades didácticas se considera? Bueno, en ciclo 2, la planificación a corto plazo, tenemos los proyectos de aprendizaje, las unidades de aprendizaje y los talleres, ¿no? Igual, en primaria también se trabajan unidades de aprendizaje, ¿no? Se dividen por unidades de aprendizaje también, relacionados a los cursos. O sea, cada curso tiene su unidad de aprendizaje. En Garza, digamos, se articula también los temas que se van a tratar, ¿no? Entonces, son 3 unidades, 3 tipos de unidades didácticas: los proyectos de aprendizaje, unidades de aprendizaje y talleres. Vamos a ver qué en común tienen los 3, los talleres, los proyectos de aprendizaje y la unidad de aprendizaje. Es una forma de desarrollar aprendizajes de manera integral, partiendo de los intereses y necesidades de los niños. O sea, siempre nuestra planificación tiene que tomar en cuenta los intereses y las necesidades de nuestros estudiantes, ¿no? En todos los niveles. Para eso, para identificar necesidades están las evaluaciones que se realizan, las observaciones que se realizan, las conversaciones que surgen en las asambleas o en las reuniones que se realizan con los estudiantes, ¿no? Igual los intereses surgen o las conocemos a través de este tipo de dinámicas en las que ellos tienen la oportunidad de expresar lo que desean, lo que piensan, lo que sienten, problemáticas, ¿no? Es la forma de poder identificar esos intereses y necesidades. Los talleres se desarrollan competencias a través de la expresión y creación de diversos lenguajes. ¿Cuáles son los diversos lenguajes? ¿Recuerdan cuáles son los diversos lenguajes? ¿Quién da más? ¿Cuáles son los diversos lenguajes? Con gestos, Miss, podría ser. Ya, pero en el currículo nacional se considera la comunicación y el desarrollo, ¿no? de diversos lenguajes, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo ahí vamos a colgarlo en el perchero esa pregunta: ¿cuáles son los diversos lenguajes de acuerdo al currículo nacional? Porque ahorita lo vamos a identificar, ¿sí? Pero presten bastante atención a ese detalle. Entonces, los talleres nos sirven para desarrollar competencias a través de la expresión y creación de diversos lenguajes. En los talleres, las actividades del taller son previstas por el docente, quien organiza el espacio y los materiales para promover la expresión del niño a través de lenguajes expresivos, dramatización, música, danza, gráfico-plástica y la expresión motriz, psicomotricidad. Entonces, esos son los diversos lenguajes. Cuando trabajamos talleres, es específicamente para trabajar estos diversos lenguajes, ¿no? La dramatización, la música, la danza, gráfico plástico y la expresión motriz. Entonces, cuando yo planifico un taller, están enfocados a básicamente realizar estas actividades, ¿no?
También los talleres, la organización que hace la docente en función al lenguaje expresivo promueve en los niños la posibilidad de moverse, crear, transformarse y transformar de manera libre o con base a algunas indicaciones que la docente considere conforme en su criterio pedagógico. Entonces, los talleres, hacemos un resumen, nos sirven para desarrollar competencias a través de la expresión y creación de diversos lenguajes que son la música, el arte, o la gráfico plástico, la danza, la expresión motriz, la dramatización, ¿no? Entonces, las actividades de talleres son previstas por la docente. La docente ahí sí puede organizar, prevenir este tipo de actividades, organizar el espacio, los materiales que va a utilizar, y de esta manera va a promover en el niño la expresión artística, ¿no? A través de la música, como les digo, la danza, el gráfico plástico. La organización que hace el docente en función al lenguaje expresivo promueve en los niños la posibilidad de moverse, crear. O sea, son actividades muy creativas, muy libres, ¿no? Que le permiten al niño poder moverse, como les dice acá, moverse, expresarse de manera libre. Esas son las características de los talleres. Los proyectos de aprendizaje y las unidades de aprendizaje se desarrollan, ¿no? Los dos se desarrollan competencias a través de actividades articuladas entre sí. O sea, tanto los proyectos como las unidades de aprendizaje permiten la articulación de diversas actividades. En ambos, tanto proyectos como unidades de aprendizaje, se abordan temáticas que responden a la curiosidad, intereses de los niños y a problemáticas vinculadas a su vida y contexto más cercano, ¿no? O sea, por ejemplo, si un niño llega a la escuela con el que ha visto de repente en el camino, no sé, demasiados perros, por ejemplo, abandonados o con cucaracha, ¿no? Entonces, si en la asamblea surge ese tema como una problemática, como un tema de curiosidad, de interés de ellos, entonces lo podemos tomar para desarrollar nuestra planificación en relación a ese tema, ¿no? Entonces se investiga más sobre ese tema, se plantea actividades para los niños en ese tema que de repente ha surgido y se vuelve un interés, ¿no? En los proyectos de aprendizaje, las actividades del proyecto se planifican con la activa participación de los niños. Ello implica su intervención en la toma de decisiones para definir las actividades que se desarrollarán a fin de lograr el propósito que se ha planteado como meta común, ¿no? Por ejemplo, aquí en este problema que les digo de los perros callejeros, ¿no? Si surge como un problema, las actividades las sugieren los niños. La planificación de las actividades que se va a realizar a lo largo de la duración del proyecto se realiza con los niños. Ellos son los que plantean lo que quieren realizar. Se hacen votaciones o elecciones para que puedan definir qué actividades quieren realizar, ¿no? Entonces, toda la planificación del proyecto, todas las actividades de la semana o la quincena que va a durar este proyecto, se realiza con ellos. En el proyecto también las actividades que proponen los niños guían el desarrollo del proyecto. El docente acompaña y aporta también algunas ideas que pone a consideración de los niños y los ayuda a organizar sus propuestas para convertirlas en acciones concretas. Con base en estas propuestas, el docente organiza su quehacer pedagógico para promover en los niños el desarrollo de competencias. Entonces, surge este tema, la maestra lo pone a consideración de los niños participan en la propuesta de actividades, ¿no? Ellos eligen qué actividades quisieran trabajar y la maestra toma estas sugerencias o estos pedidos y realiza su planificación en función y tomando en cuenta la opinión de los niños, ¿no? La unidad de aprendizaje dice las actividades que conforman la unidad de aprendizaje son definidas por el docente. En la unidad de aprendizaje las actividades las define el docente. O sea, nosotros somos quien proponemos y diseñamos un conjunto de acciones articuladas entre sí con una ruta o camino posible a seguir. Aquí ya también se puede considerar los intereses definitivamente de los niños, pero es el docente quien decide qué actividades se van a realizar, ¿no? Las actividades de aprendizaje que propone la docente guían el desarrollo de la unidad. Esto, sin embargo, no quiere decir
que se trate de un proceso directivo que no tome en cuenta lo que emerja en el camino con los niños. Las actividades pueden reajustarse en función al grupo, ¿no? Entonces, como les decía, si bien es cierto en la unidad de aprendizaje, a diferencia que los proyectos, las actividades las define o las propone el docente, no deja de lado que podamos incluir o considerar las propuestas también de los niños, ¿no? Entonces, esas son las similitudes y las diferencias entre talleres, proyectos y unidades de aprendizaje. Hasta ahí, chicas, ¿alguna pregunta o alguna experiencia que ustedes quieran compartir? Sí, pues, ¿no? ¿Queda claro cuáles son las diferencias entre talleres, proyectos, unidades de aprendizaje? Bien, entonces vamos a ver qué acciones hay que realizar en la planificación a corto plazo. ¿Alguien que me ayude a leer? Está claro. Gracias. Yo. Listo, a ver, ¿quién me ayuda? Acciones, Carmen. Ya, Carmencita. Acciones a realizar en la planificación a corto plazo. Una forma de desarrollar aprendizajes de manera integral, partiendo de los intereses y necesidades de los niños. 1. Identificar un interés, necesidad o problema que podamos abordar en la planificación de la unidad didáctica ciclo 2. 2. Determinar los propósitos de aprendizaje, competencias del CNB, identificar los enfoques transversales que se trabajarán en las actividades de aprendizaje. 3. Identificar qué evidencias nos permitirán evaluar las competencias de los niños. 4. Determinar las herramientas e instrumentos que nos permitirán registrar y analizar las evidencias. 5. Organizar, diseñar las actividades de aprendizaje para promover el desarrollo de las competencias. 6. Organizar espacios materiales y recursos para las actividades de aprendizaje. 7. Organizar el trabajo con los padres de familia. Ya, entonces quiero que quede claro estas acciones, ¿no? Vamos a imaginar que estamos ya en nuestra aula y definitivamente ya nos toca hacer nuestra planificación a corto plazo. Entonces, identificamos un interés, una necesidad, un problema, ¿no? Por ejemplo, ¿qué problema podríamos, identificar? Vamos a imaginar un ejemplo. ¿Qué problemas ustedes les viene a la mente? Un interés, una necesidad o un problema que podamos abordar en relación a nuestros niños, ¿no? Imaginemos que tenemos un grupo a cargo y hemos identificado, tenemos que identificar un interés. ¿Alguien tiene alguna idea, algún ejemplo? Miss, ¿puede ser problema para socializarse con los demás? Ya, entonces yo identifico, eso sería un interés, una necesidad o un problema. Problema, Miss. Ya, un problema, claro. ¿Ah? Un interés, Miss. Un interés. Ya, el interés es lo que a los niños les interesa. Eso está en refunción, el interés está en función a los niños, ¿no? Es que identifico yo un interés que ellos tienen, que ellos puedan tener. Una necesidad es, en este caso, me identifico más el problema que nos ha mencionado nuestra compañera en relación a este problema o esta necesidad de socializar, ¿no? Ese fue el tema, ¿no? Entonces yo identifico como un problema, digamos, del aula o una necesidad que los niños no socializan mucho, ¿no? No participan mucho, no hablan mucho. Entonces, lo vamos a abordar, o vamos a darle solución, digamos, a esta necesidad que se ha presentado, ¿no? Entonces, ya tengo mi problema, mi necesidad es que mi grupo no socializa mucho. Imaginemos que es un grupo que
que llegó de pandemia, ¿no? Se está insertando recién a la presencialidad y es un grupo que no socializa mucho porque obviamente han salido de esta cuarentena, de esta situación que vivimos, ¿no? Entonces voy a determinar ahora, ya identifiqué mi problema, ahora voy a determinar los propósitos de aprendizaje. ¿Qué competencias podría identificar para poder determinar mis propósitos? Por ejemplo, ya que estamos revisando el currículum, ¿qué competencias estarían relacionadas a este problema que tengo? ¿De qué áreas estaríamos trabajando ahí? No Personal especifiquemos social, Miss. Personal social. perdón, personal social, Comunicación, Miss. comunicación, ¿no? Entonces, yo voy a determinar mis propósitos de aprendizaje relacionadas a las competencias del currículum, ¿no? Entonces, ya tengo mi problema, voy al currículum y digo, voy a trabajar del área de personal social, esta es competencia, voy a trabajar del área de comunicación, también esta competencia, y de repente del área matemática o psicomotricidad, también puedo seleccionar algunas si considero de repente trabajar talleres, ¿no? De psicomotricidad, en fin. Entonces ya identifico mis competencias del currículum, también identifico los enfoques transversales que voy a trabajar. Son los enfoques relacionados a la interculturalidad, en este caso a la inclusión también, ¿no? Están relacionados con el tema de la socialización. Ya tengo los dos primeros puntos, entonces la siguiente acción sería identificar qué evidencias nos permitirán evaluar las competencias de los niños. Entonces, como ya identifiqué qué competencias voy a trabajar, ahora voy a identificar qué evidencias voy a plantear para poder evaluar a mis niños, ¿no? No sé si tienen su currículum a la mano. ¿Tendrán su currículum? Si no, un ratito me dan, voy a traer el mío. ¿O alguien lo tiene en la mano? Un sueño, Lian, déjame dormir. Miss, a la mano no lo tengo. A ver si tengan sus micrófonos, por favor, apagados. Voy a traer el mío. Fiorella, después te vas a dormir, por favor. No, mi hijo no quiere dormir. Ya, también lo tenemos en el WhatsApp, en el grupo, también lo tenemos ahí. A ver. Acá lo tengo, Miss. ¿Ya? Si ya lo tienen, vamos al área de personal social. A ver, un minuto, Miss. Ya he leído todo. Ya, estoy en clase. Por favor. Pero lo vemos ya después. Y ahí lo revisamos. Entonces, vamos al área de personal social. En la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Eso estaría relacionado con el tema de la socialización. Entonces vamos a ver vamos a la edad de 3 años, ¿no? Currículo 3 años. Entonces, la competencia es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. En esta competencia vamos a trabajar estas 3 capacidades. Interactúa con todas las personas,
construye normas y asume acuerdos y leyes, participa en acciones que promueven el bienestar común. Y los desempeños que voy a trabajar es que cuando el niño convive y participa democráticamente y se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo 2, realiza desempeños como los siguientes. Se relaciona con adultos y niños de su entorno en diferentes actividades del aula y juega en pequeños grupos. Ejemplo, un niño le propone jugar con bloques a otros niños, construyen de manera conjunta una torre. Participa en actividades grupales poniendo en práctica las normas de convivencia y los límites que conoce. Colabora en el cuidado y uso de los recursos materiales y espacios compartidos. Entonces, para decir que el niño ha logrado o está desarrollando esta competencia, tengo que identificar las tres capacidades. Él interactúa con todas las personas, él construye normas y participa en acciones que promueven el bienestar. Tengo que ver evidencias de estas tres capacidades, ¿no? Entonces, ¿qué evidencias? Voy a identificar qué evidencias nos permitirían evaluar las competencias de los niños. ¿Cómo me doy cuenta que un niño interactúa con todas las personas? ¿Qué acciones, ¿no? Y acá está este desempeño, se relaciona con adultos y niños de su entorno en diferentes actividades del aula, juega en pequeños grupos? Entonces, ¿qué acciones me llevaría a identificar como evidencia que el niño está logrando esto, que se relaciona con otros niños, con adultos de su entorno? Esa sería mi evidencia. ¿Qué acción? Algo que yo tenga que poder observar, que yo pueda observar. Esa es una evidencia. ¿Alguien tiene una idea de cuál podría ser mi evidencia? De que el niño ya se está relacionando con otros niños o con adultos. Cuando juega Miss con los demás, cuando ya empieza a hablar y está jugando con las demás personas. Ya, con otros niños en todo caso, ¿no? Claro, claro. Vamos a empezar con los niños de su aula. Entonces, mi evidencia sería, para yo darme cuenta que el niño está logrando esta competencia, debo observar que el niño juega con otros niños, ¿no? O realiza actividades de juego con otros niños. Entonces, esa sería mi evidencia, una evidencia. La siguiente evidencia, porque son tres capacidades, recuerden, dice, participa en actividades grupales poniendo en práctica las normas de convivencia y los límites que conoce. Entonces, se supone que ya tenemos las normas de convivencia. ¿Cuál sería mi evidencia o la evidencia? ¿Qué es lo que yo tengo que observar en el niño para darme cuenta que ya está logrando esta competencia en relación al respeto de normas? Por ejemplo, una norma de convivencia, ¿cuál podría ser? Levantar la mano para participar. Ya, entonces, si esa es una norma del aula, del grupo, yo tengo que observar que el niño, cuando quiere participar, levanta la mano o levanta la mano cuando pide la palabra para participar, ¿no? Entonces, esa sería mi evidencia. La evidencia es la acción clara, observable, que me permite dar cuenta que el niño ya está logrando esa competencia. La siguiente es colabora en el cuidado del uso de recursos materiales y espacios compartidos. ¿Qué evidencia me va a llevar a dar cuenta de que el niño colabora con el cuidado del uso de los recursos materiales y espacios compartidos? Eso está relacionado a que promueve el bienestar común. ¿Qué acción me dice que el niño cuida los recursos materiales y espacios?
Cuando los ordena ordena los juguetes, los pone en su sitio. Ya, entonces yo ahí identifico esa acción, ¿no? El niño ordena los juguetes cuando termina de jugar, ¿no? Al terminar de jugar, ordena los juguetes, ¿no? Entonces, ya ahí tengo 3 evidencias que yo voy a observar y que al evaluar, ¿no? Al evaluar a los niños, me daré cuenta si están en inicio, en proceso o lo han logrado, ¿no? Entonces, ahí ya estoy identificando las evidencias para evaluar las competencias, ¿no? Siguiente es el número 4, que dice determinar las herramientas e instrumentos que nos permitan registrar y analizar las evidencias. Entonces ya hemos identificado las evidencias. Ahora, ¿cómo los voy a registrar? ¿Qué instrumentos o qué herramientas voy a utilizar para registrarlos? Recuerda que hablamos el otro día de las técnicas y los instrumentos. Entonces voy a utilizar una técnica de la observación, voy a utilizar un instrumento de una ficha de observación. ¿Qué instrumento o qué técnica podría utilizar? Una ficha de observación, Miss. Ya, entonces elaboro mi instrumento, que va a ser mi ficha de observación, y la técnica sería ¿cuál sería la técnica? Observación. La observación. Observación. Entonces, Observación. determino la técnica de observación para registrar en la ficha de observación, ¿no? Entonces, ese va a ser mi instrumento. Entonces, a medida que voy desarrollando las actividades con mis niños, ya sé qué evidencias tengo que observar y los tengo que registrar en mi ficha de observación. Luego dice organizar, diseñar las actividades de aprendizaje para promover el desarrollo de las competencias. Entonces, ya tengo mis competencias, ¿no? Que voy a trabajar, ya tengo las evidencias que debo observar, ya tengo mi instrumento y ahora, ¿en qué contexto lo voy a realizar? Entonces tengo que diseñar las actividades, ¿no? Ya agarro mi planificación, ahí entra ya la planificación, qué actividades voy a realizar para poder observar estas evidencias, ¿no? ¿En qué actividades la voy a hacer? Por ejemplo, si es estamos hablando de esta competencia, a ver qué actividades podría hacer, qué actividades sugieren ustedes para poder trabajar esta competencia que hemos seleccionado. ¿En qué actividades podría ser? Entonces, puedo organizar juegos de repente con los niños, ¿no? Actividades de narrar un cuento. Si voy a trabajar comunicación también, por ejemplo, puedo hacer una actividad de expresión oral o comprensión oral y narro un cuento y puedo también ahí identificar estas competencias de personal social, ¿no? Porque involucra la participación de los niños, el que respeten las normas de convivencia para levantar la mano para pedir la palabra, ¿no? Entonces, ya organizo la actividad. ¿Qué voy a realizar? Luego organizo los espacios, materiales, recursos para las actividades, ¿no? Ya tengo mi actividad, ya tengo la actividad que voy a hacer, entonces ¿qué necesito? Si voy a narrar un cuento, seleccionar un cuento, una historia, revisarla antes, tener el conocimiento de esta y tener conocimiento de cuál es el cuento que voy a narrar y cómo va a ser el espacio donde vamos a estar, si van a estar en las sillas, si voy a acondicionar con cojines, un espacio bonito donde voy a trabajar con ellos, ¿no? Eso es el organizar el espacio. Disculpe. ¿Qué tienes, Luca? Ya. Entonces, eso es el tema de organizar espacios materiales para las actividades de aprendizaje. Luego dice organizar el trabajo con los padres de familia, ¿no? Siempre consideramos que los padres deben participar. En esta actividad, por ejemplo, ¿cómo podrían participar los padres? ¿Cómo organizaría el trabajo con ellos? ¿Cómo podría involucrarlos?
De repente me hizo haciendo que en la casa también cuenten cuentos, algo relativo, ¿no? Al colegio, ¿no? La institución. Ujú. Claro, podríamos también extenderle a la casa, ¿no? Que ellos traigan de repente un cuento o una historia favorita de ellos, que los papás elaboren un cuento. Había un tiempo que trabajábamos el cuaderno viajero, donde ellos escribían sus historias familiares, ¿no? Entonces, o sus historias favoritas. Entonces, ahí de esa manera podemos organizar y involucrar a los padres de familia también. Bien, entonces esas son las acciones que debemos realizar en la planificación a corto plazo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna idea o alguna duda o algo que de repente complementar aquí, ¿no? Bien, seguimos entonces. Vamos a ver, dice, cómo sería la planificación de un proyecto de aprendizaje considerando el proceso que hemos leído anteriormente. Aquí sí les voy a pedir que me apoyen de repente con la lectura. ¿Quién quiere leer? Yo, Miss. Listo, gracias. Veamos cómo sería la planificación de un proyecto de aprendizaje considerando el proceso descrito. Mientras se encontraban jugando en el aula, los niños perciben un ruido extraño, seguido por un movimiento, como un suave temblor. Ante el asombro de todos, un niño comenta: ese ruido viene de una aplanadora. Yo la vi en la calle con mi mamá. Frente a este comentario, los niños sintieron curiosidad. ¿Qué es una aplanadora? ¿Por qué hay una aplanadora en la calle? Podemos averiguarlo. Podemos salir a buscarla. Es así como las interrogantes y propuestas de los niños motivaron el surgimiento de un proyecto en el que se desarrollan diversos aprendizajes al indagar sobre la aplanadora. La docente Rosa identifica el interés de los niños y a partir de sus propuestas, por querer investigar cómo funciona la aplanadora, elabora con ellos la planificación. Los niños piensan que la aplanadora tiene un martillo gigante con el cual aplastan la pista. Para comprobarlo, los niños proponen salir al lugar en donde están aplanando y observa cómo funciona y hablar con los trabajadores. Sobre la base de las propuestas de los niños, la docente realiza su planificación pedagógica y hace la proyección de las primeras actividades. Las diseña y organiza para responder a sus intereses y propósitos de aprendizaje. Competencia del CNEB. ¿Qué significa CNB? Chale, sí lo tenía apuntado. Currícula nacional. Ay, mis, espéreme, sí lo tenía apuntado acá. De la educación básica, mis. De la educación básica. Bien, a ver, Currícula seguimos. nacional de educación básica. Gracias, amiga. Ujú. Bien, entonces, ¿qué les pareció el ejemplo anterior? ¿Qué les pareció este ejemplo de proyecto? ¿Cómo surge un interés, ¿no? De algo que a veces de repente hasta lo pasamos por desapercibido, ¿no? Algo tan sencillo como en este caso que están haciendo la pista. Y así surgen diferentes situaciones que a veces las dejamos pasar, ¿no? Pero que a veces también son intereses de los niños. Bien, entonces luego este es el esquema cómo se realiza un proyecto, ¿no? Se tiene en cuenta la duración aproximada, el grupo, la situación significativa que originó el proyecto, es la descripción cómo surgió el proyecto. Luego, las competencias que se van a trabajar, los desempeños, el enfoque transversal, que me da cuenta del nivel del logro de las competencias del niño. Ahí están las evidencias. ¿Qué instrumentos voy a utilizar para recoger la información? Eso en base a los propósitos, ¿no? ¿Qué
qué instrumento, como les mencionaba, vamos a utilizar. 6, la proyección de actividades. Y ahí se define qué actividades voy a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no? Definimos las primeras actividades en base a las propuestas de los niños. En este caso, en el ejemplo anterior, los niños decían de salir a la calle a preguntar, a observar cómo es la máquina y a conversar con los trabajadores, ¿no? Entonces, ahí se ponen esas actividades día por día lo que se va a realizar. La docente determina sus propósitos de aprendizaje identificando las competencias a desarrollar. Por ejemplo, una de estas competencias es se comunica oralmente en su lengua materna, ya que los niños plantearon hacer preguntas a los trabajadores. Entonces, pueden aquí realizar una entrevista a los trabajadores, hacer una producción de un texto, por ejemplo, aquí sería, dice, participa en conversaciones, diálogos o escucha de cuentos, leyendas, rimas, adivinanzas y otros relatos de la tradición oral, espera su turno para hablar, escucha mientras su interlocutor habla, pregunta y responde sobre lo que le interesa saber o lo que no ha comprendido, ¿no? Entonces, ahí es donde los niños podemos trabajar como actividad la producción de un texto, ¿no? Las preguntas que podrían realizar a los, o sea, cómo sería la entrevista que ellos quisieran realizar a los trabajadores, ¿no? ¿Qué preguntas van a hacer? Entonces, todo eso se diseña con los niños. Y es parte de las actividades que se hace durante esa semana de actividades, ¿no? Después de identificar las competencias y desempeños que vamos a promover, es necesario identificar las evidencias que nos permitan dar cuenta del nivel de desarrollo de las competencias de los niños. Para ello, tomamos como referencia los desempeños de dicha competencia, ¿no? Como hemos hecho el ejemplo anterior, también donde hemos leído los desempeños, los estándares, y podemos plantear preguntas, ¿no? ¿Qué desempeño me da cuenta el nivel del logro de la competencia del niño? ¿A través de qué producto o acción podré evidenciarlo? Por ejemplo, en el caso de la competencia de los desempeños seleccionados en el cuadro anterior, podríamos considerar el registro de la participación oral de los niños en situaciones de diálogo, las preguntas que los niños plantean, ¿no? Esas serían mis evidencias. Y en nuestra planificación también debemos identificar los enfoques transversales que se van a trabajar en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Una vez que la docente ha identificado o ha determinado los propósitos de aprendizaje, los enfoques transversales y evidencias, hace una proyección de las primeras actividades. Entonces sale tu agenda o tu proyección de actividades de día por día, ¿no? Lunes salimos a la calle, observamos cómo funciona la planadora. El martes realizamos la entrevista. El miércoles conversamos sobre la entrevista y organizamos la información. El jueves nos organizamos para salir de la escuela a ver las obras. El viernes nos preparamos para entrevistar al maestro de obra o a los maestros de obra. Entonces ya voy organizando mis actividades de la semana, ¿no? Y esto también se trabaja o se puede trabajar en primaria, ¿no? Los que son este tipo de actividades de proyectos, ¿no? No se digamos que propuesto mucho, creo yo, en primaria no he escuchado mucho el tema de trabajar proyectos, pero también son propuestas que se pueden incluir, ¿no? El diseño es lo mismo, o el proceso es el mismo. En base a esta planificación se diferencian y organizan cada una de las actividades que proyectamos. Para ello se puede hacer uso del siguiente esquema. Título 1, el propósito del aprendizaje, los materiales, y aquí vamos a ver las actividades tienen un esquema, un proceso también, ¿no? Que es el inicio, el desarrollo y el cierre. Entonces, y acá, por ejemplo, les quería mencionar en el tema de primaria, por ejemplo, si vemos una planadora, ¿no? Allí también podemos empezar a trabajar los temas más complejos de acuerdo al grado, ¿no? Como el tema de mecánica, las ruedas, cómo giran, o sea, los temas mucho más complejos de acuerdo, o se va incluyendo los temas con mayor complejidad de acuerdo al grupo de niños, ¿no? A la edad de los niños. Entonces, los procesos pedagógicos
tenemos aquí que la descripción de la actividad puede realizarse siguiendo una secuencia planteada, que es el inicio, el desarrollo y cierre, siendo la docente quien con criterio pedagógico propone los procesos necesarios para asegurar que los niños aprendan. Entonces, esta secuencia inicio, desarrollo y cierre implica, dentro de cada uno de estos momentos, implican el desarrollo de los procesos pedagógicos. Vamos a ver qué son los procesos pedagógicos. ¿Alguien tiene una idea de cómo son o qué son los procesos pedagógicos dentro de la planificación? ¿No? A ver, vamos a ver. Cuando nosotros planificamos una sesión de aprendizaje, tiene esta secuencia coherente, que es el inicio, el proceso, el inicio, el desarrollo y el cierre, ¿no? Toda actividad pedagógica tiene esta secuencia. Pero dentro de cada uno de estos momentos, desarrollamos procesos pedagógicos que nos van a permitir realizar o nos van a permitir ayudar a nuestros estudiantes a realizar todo este proceso de reflexión, este proceso de andamiaje, ¿no? En el que ellos descubren su aprendizaje. Entonces, esos son los procesos pedagógicos que están dentro o se desarrollan dentro de esta secuencia de una sesión que es el inicio, el desarrollo y el cierre. ¿Sí? Para planificar el inicio de cualquier actividad, ¿no? Este primer momento, el inicio, debemos, consideremos que esta sea un momento de conexión con los saberes previos de los niños. Entonces, en el inicio, es un poco lo que yo hago con ustedes. Al inicio les pregunto, ¿no? Sobre el tema, qué saben, qué recuerdan. Entonces, eso es recojo de los saberes previos. Entonces, en el inicio yo me enfoco, me centro a que el niño conecte con los saberes previos respecto al propósito que se plantea en la actividad. También tiene que ver con la motivación, ¿no? ¿Cómo los voy a motivar para que ellos en este inicio se enganche, digamos, o realmente les interese el tema? En él pueden surgir la propuesta de hacer algo nuevo, recapitular lo realizado en actividades anteriores para dar continuidad a lo que se viene trabajando con los niños. Si bien el objetivo es hacer atractiva o interesante la actividad que se va a desarrollar, esto puede lograrse de diversas maneras. Podemos partir recordando con los niños lo que les interesó el día anterior o lo que hicieron en la actividad pasada. También podemos anticipar y organizar con ellos las acciones que vamos a desarrollar, plantear una pregunta retadora, hacer una pregunta curiosa, proponer una lectura corta, interesante, un sonido, una adivinanza, un elemento provocador, entre otros, ¿no? Entonces, allí recojo los saberes previos y además motivo. En el primer momento, que es el inicio, recojo los saberes previos y realizo la motivación para los niños. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? Quiero que ustedes tengan claro que venimos desde hablar de la planificación a largo plazo, luego la planificación a corto plazo, con los proyectos, unidades didácticas, unidades de aprendizaje, talleres, y ahora estamos hablando de cada sesión, ¿no? Y cada sesión tiene 3 momentos: el inicio, el desarrollo y el cierre. En el inicio vamos a identificar o vamos a trabajar los saberes previos, vamos a identificar los saberes previos y conectar a los niños con el propósito que tenemos de mi sesión. Vamos a motivarlos para que también se sientan interesados en lo que vamos a realizar, ¿no? Eso se ve en el inicio.
Entonces, ¿qué procesos pedagógicos identificamos? Los saberes previos, la motivación y el propósito y organización. Eso lo vamos a identificar en el inicio de la sesión de aprendizaje, ¿no? Lo que les decía, identificar los saberes previos son aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo y se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle sentido. Algunas veces suelen ser erróneas o parciales, pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad. O sea, en esos saberes previos, no es que yo corrija lo que los niños me dicen en ese momento, es básicamente recoger la información y tener información yo, esa información tenerla para poder organizar mi sesión también, ¿no? O sea, de repente hay ideas, ahí recojo que hay ideas equivocadas o que de repente saben más del tema, entonces puedo ir reestructurando mis actividades, ¿no? En este momento del inicio, como les decía, también sirve para realizar la motivación, que es un proceso permanente mediante el cual el docente crea condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. Ahora, la motivación, si bien es cierto, va al inicio, pero también la podemos ir reforzando a lo largo de la sesión, ¿no? No solamente al inicio o cuando yo empiezo mi sesión de aprendizaje, sino lo puedo mantener a lo largo del desarrollo también y del cierre. El propósito y organización implica dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes que se espera lograr, el tipo de actividades que van a realizar y cómo serán evaluados. Entonces, al inicio, esos 3 momentos pedagógicos son los que yo voy a considerar, ¿no? Recoger saberes previos, realizar la motivación y explicar el propósito y la organización de la actividad. Ahora vamos al segundo momento, que es el desarrollo. Aquí consideremos que en este momento se ponen en juego las acciones centrales de la actividad de aprendizaje. Las intervenciones del docente son muy importantes para promover diversas situaciones. Aquí se da las situaciones de exploración, movimiento, expresión a través de diversos lenguajes, la indagación, el diálogo, la discusión e interacción entre los mismos niños. Durante este momento del desarrollo debemos estar atentos y observar el proceso de aprendizaje y hacer algunas devoluciones, retroalimentar, plantear preguntas, que los niños se inviten a pensar, opinar y plantear ideas. También podemos registrar algunas situaciones e intervenciones que nos parezcan interesantes, recoger las evidencias que hemos propuesto para evaluar los aprendizajes de los niños. Entonces, ya en el desarrollo, digamos que es ya el desarrollo decide la sesión, ¿no? Es cumplir el propósito que tengo y que voy a poder realizar estas actividades de exploración, movimiento, expresión, diálogos, discusiones, preguntas, que los niños participen, preguntarles sobre si lo que ellos, qué opinan los demás sobre una idea de alguno de ellos, ¿no? Entonces, yo voy devolviendo también y retroalimentando las ideas que ellos tienen, ¿no? Entonces, también en este momento realizo la evaluación de aprendizaje de los niños. ¿Y qué procesos pedagógicos vamos a identificar durante el desarrollo de la sesión? Ahí vamos a ver la gestión y el acompañamiento. Y aquí es donde implica generar secuencias didácticas y estrategias adecuadas para los distintos saberes y asimismo acompañar a los estudiantes en su proceso de ejecución y descubrimiento, suscitando reflexión crítica, análisis, diálogo, para lograr la participación activa de los estudiantes en la gestión de sus propios aprendizajes. Entonces, en el desarrollo, como les decía, es donde vamos a intervenir, a retroalimentar, vamos a acompañar a los estudiantes en su proceso, con diálogos, preguntas. No es darle la respuesta necesariamente, no es resolverlo, sino devolver, digamos, las dudas que ellos tengan a través de preguntas y que ellos mismos respondan y vamos generando reflexión para que ellos mismos respondan sus propias preguntas, ¿no? Aquí podemos también lanzar problemas, ¿no? Podemos poner algunas preguntas que les genere ciertas dudas, cierta problemática para que ellos puedan pensar, puedan de repente hasta dudar de ciertas cosas y puedan ellos responder, buscar información, puedan responder a esos problemas, ¿no?
Entonces se produce cuando la persona se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con sus propios saberes. Entonces eso también se da durante el desarrollo de la sesión. También se da el andamiaje, que es el conjunto de ayudas y orientaciones e información que los estudiantes reciben. Estas ayudas facilitan el acceso de nuevos aprendizajes. No se debe explicar o describir los pasos, sino orientar o guiar mediante preguntas para que el estudiante mismo llegue al aprendizaje. Entonces, aquí durante el desarrollo no se trata de que el docente les va a explicar todo, ¿no? Sino que vamos orientando, vamos guiando mediante preguntas. La secuencia recomendada para realizar el andamiaje es el siguiente: saberes previos, el conflicto cognitivo, y ahí voy al andamiaje, que es, por ejemplo, ya, cuando el niño te dice, ya entendí, ya lo descubrí, o él solo identifica la respuesta, entonces hemos logrado un verdadero andamiaje, ¿no? Hasta ahí, chicas, ¿alguna pregunta? Por favor, pregúntenme. Aquí está el problema para ustedes. ¿Hay alguna situación, problema aquí? Bien. Y el cierre de la actividad es donde vamos a tener presente que este momento es para reflexionar, remirar, evaluar las experiencias que hemos vivido con los niños durante el desarrollo de la actividad. En ocasiones se puede dar una conversación que nos permita recoger evidencias para la evaluación. También podemos recordar y compartir lo que hicimos, cómo lo hicimos, comentar cómo nos fue en el trabajo con el grupo o si tuvimos alguna dificultad. La actividad fue de movimiento, podemos cerrar volviendo a la calma, ¿no? O sea, si nos hemos movido mucho, si ha habido mucho desplazamiento, en el cierre volvemos a ese estado de calma, respirando, relajándonos, ¿no? Hablando sobre lo que sentimos o con una historia que nos conecte con las emociones vividas. También pueden cerrar los ojos con algunos, puede también que cerremos con algunos acuerdos o ideas para la siguiente actividad, las cuales podemos registrar para recuperar a través de lo escrito las ideas, opiniones y acuerdos establecidos. Entonces ahí ya hago el cierre, termina mi actividad principal y empiezo a hacer el cierre, ¿no? de la actividad. ¿Qué procesos pedagógicos vamos a identificar durante el cierre? Tenemos la evaluación, que es el proceso que permite recoger los aciertos y errores para mejorar el aprendizaje, y se realiza la metacognición, por ejemplo, preguntas como ¿qué aprendiste? ¿Cómo aprendiste? ¿Para qué me servirá lo aprendido? ¿Qué dificultades, problemas tuviste al aprender? ¿Cómo puedes superar estas dificultades? Y la transferencia también se da en este momento del cierre, que significa cuando el estudiante puede aplicar lo aprendido en otro contexto, ¿no? Le dejamos de repente alguna actividad para la casa relacionado al tema que han tratado. Entonces, eso es la transferencia. Cómo lo que he aprendido ahora lo puedo poner en práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos terminar nuestra sesión hoy diciendo que lo que hemos revisado, que hemos verificado el día de hoy, cómo hacemos una planificación ya en la práctica, ¿no? Entonces, eso sería una transferencia. Bien, hasta ahí, chicas, ¿alguna pregunta? Vamos viendo y repasando cuáles son los procesos pedagógicos en el inicio de la sesión. Primero, ¿cuál es la secuencia coherente de la sesión? ¿Cuál es la secuencia? Son 3 momentos. Inicio, desarrollo y cierre. ¿Ya? En el inicio, ¿qué procesos pedagógicos identificamos? Los saberes Los previos, saberes motivación, propósito de y organización. Entonces, en el primer momento, que es el inicio, me sirve para recoger los saberes previos, motivar a mis estudiantes y explicarles cuál es el propósito de la sesión. En el desarrollo, ¿qué procesos pedagógicos identificamos? Gestión y acompañamiento, problematización, andamiaje. ¿Ya?
¿Cómo es la gestión y acompañamiento? Es acompañar al estudiante en su proceso de ejecución, Miss. Ujú. Y ahí vamos a ayudarlos a reflexionar, a hacer análisis, a tener diálogos, ¿no? Que ellos participen. Entonces, y en la problematización, puedo hacer una pregunta, ¿no? Que les cause un conflicto cognitivo, una pregunta que los desequilibre y que los motive nuevamente a de repente buscar información al respecto para solucionar el problema, ¿no? Y en el andamiaje, yo les voy a brindar ayuda, no con la información, no con resolverle o darle la respuesta, sino también con algunas orientaciones, como por ejemplo algunas preguntas. ¿Te parece de esta no? ¿Te parece que de esta manera lo podemos resolver? ¿Y de qué otra manera lo podríamos resolver? Entonces los niños te van dando respuestas y en función a esas respuestas vamos construyendo este andamiaje, ¿no? Vamos guiándolos, vamos construyendo con ellos su aprendizaje. Y en el cierre, ¿qué procesos vemos? En la evaluación, Miss. La evaluación, Y la transferencia. la transferencia. Y ya en la evaluación hacemos esta metacognición, que es hacer estas preguntas, ¿no? ¿Cómo aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Te gustó? ¿Para qué te va a servir? ¿Qué problemas tuviste? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿No? Y ese tipo de preguntas podemos realizar con los niños. Y la transferencia ya es lo que vamos a aplicar. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Bien, yo he preparado acá algunas preguntas. Son preguntas o casos que vienen en los exámenes que hemos tenido de ascenso, exámenes para nombramiento, exámenes para acceso a otros cargos, ¿no? Y vienen este tipo de preguntas, ¿no? He seleccionado algunas donde podamos identificar estos procesos pedagógicos. Entonces, a ver, ¿quién me quiere ayudar? Leemos este caso. Aquí tenemos las A, B, C, D como alternativa, A, B, C como alternativas de respuesta. Analizamos bien y vamos a ver cuál sería, qué proceso identificamos aquí. A ver, ¿quién me ayuda a leer este caso? ¿Nadie me ayuda? Ya, yo le ayudo, Miss. Se quedaron mudas. Sí, están dormidas, pero ahorita se van a despertar. Ok. Los niños del aula de 5 años están desarrollando el proyecto. Aprendemos a preparar alimentos saludables. Hoy prepararán ensalada de verduras. Luego de lavar y picar las verduras, los niños se disponen a preparar el aliño para sus ensaladas. Para ello, la docente entrega a cada mesa un recipiente con vinagre, otro con aceite y un poco de sal y pimienta. Luego les pregunta, ¿qué creen que pasará si junta el aceite con el vinagre? Y los remueven y los niños responden, se mezclarán. Entonces la docente le pide que viertan ambos líquidos en un solo vaso transparente y luego los remuevan con una cuchara. Los niños observan, sorprendidos, que después de unos momentos ambos líquidos se separan. ¿Qué proceso de aprendizaje está promoviendo la docente en su última intervención? Nombramiento del 2019, No, número 19. Ya. A, la transferencia de los aprendizajes. B, el conflicto cognitivo. C, la metacognición. ¡Hala, qué difícil! A ver, ¿qué dicen, chicas? ¿Cuál de estos tres, cuál sería la respuesta correcta? La A, Miss. ¿La transferencia de aprendizajes? Claro. A ver, ¿en Porque, qué momento está haciendo la transferencia? porque está dando los 3 pasos. Espera, hijito. ¿Dónde está dando los 3 pasos? A ver. En el inicio, en lo que es la observación. El otro es cuando el niño está, ay, se me fue ahorita. Anótenlo para que no se les vaya. Sí.
A ver, quién más nos quiere apoyar en este caso? A ver, vamos a imaginándonos, ¿no? Es el aula de 5 años, el proyecto es aprendemos a preparar alimentos saludables, van a preparar sus ensaladas, luego de lavar todo. Para ello, la docente entrega a cada mesa un recipiente con vinagre, con aceite, sal y pimienta. Y les pregunta, ¿qué creen que pasará si juntan el aceite con el vinagre y lo remueven? Y los niños responden, se mezclarán. Entonces la docente les pide que viertan ambos líquidos en un solo vaso transparente y luego lo remuevan con una cuchara. Los niños observan, sorprendidos, que después de unos momentos ambos líquidos se separan. ¿Eso qué es? ¿Esa situación qué es? ¿Es una transferencia de aprendizajes? Acá los niños responden se mezclarán y con la acción que ellos han hecho de mezclar, observan. ¿Qué observan? ¿Se mezclaron? Observan sorprendidos. Observan que, pero ¿qué observan? Sorprendidos. ¿Fue como ellos dijeron? Los niños responden, se mezclarán, dice. Y observan sorprendidos que después de un momento ambos líquidos se separan. ¿Qué será eso? ¿Una transferencia? ¿Una metacognición? ¿Un conflicto cognitivo? ¿Qué se ha producido ahí? ¿Qué proceso La pedagógico se ha producido? transferencia de Cognitivo, Miss. aprendizaje, ¿Perdón? la El conflicto transferencia de los con La transferencia de aprendizajes. aprendizaje, dicen. ¿Ya por qué? Cognitivo, A ver, Miss. vamos a recordar lo que les decía que es una transferencia de aprendizajes. ¿Ya? La transferencia, dice, la cual significa que el estudiante puede aplicar lo aprendido en otro contexto. O sea, es cuando lo que han aprendido hoy lo llevan a la casa, lo llevan a otro lugar y ahí lo pueden aplicar. En el ejemplo, o en este caso, se está dando una transferencia. Esto como que la maestra les ha dejado para que lo hagan en otro lado. No, Miss. No, Miss es un conflicto No, ¿verdad? cognitivo. A ver, es un conflicto cognitivo, ¿por qué? sí, Miss. ¿por qué? Porque ellos piensan algo que va a pasar porque la Miss lo dice, pero en la realidad ellos ven que ya después se separa. Es Se como que sorprenden, pues. Ajá. tienen un conflicto, ¿no? En su cerebro, en lo que está Un pasando. conflicto. ¿Y por qué no puede ser una metacognición? Les he generado un conflicto. ¿Quién me dice? ¿Por qué no puede ser una metacognición? ¿Qué es una metacognición? ¿O qué es la metacognición? ¿En qué proceso se da? Vamos a ver. ¿Dónde dice? Mediante experiencias de aprendizaje, Miss, la metacognición. La metacognición se da en la evaluación. Cuando le pregunto, ¿qué aprendiste? ¿Cómo aprendiste? ¿Para qué me servirá lo que aprendiste? ¿Qué dificultades, problemas? ¿No? Esa es la metacognición, cuando yo aplico preguntas para saber lo que aprendieron o cómo lo hicieron. Entonces, ¿aquí sería una metacognición? No, Miss. No, Miss. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no aplica preguntas. No aplica preguntas. Vamos a ver qué será la respuesta correcta. Es un conflicto cognitivo, ¿no? Porque aquí estamos viendo Ah. que los niños, cuando la maestra les indica, les dice, ¿no? Entrega un recipiente de vinagre, otro de aceite, sal y pimienta. Luego les pregunta, ¿qué creen que pasará? No les dice que lo mezclen. Primero les pregunta, ¿qué creen que pasará si juntan el vinagre con el aceite? ¿Cuál es la respuesta de los niños? ¿Qué responden ellos? Se mezclarán, dicen. Se Pues, ¿no? mezclarán. Eso es, miren, no lo han hecho todavía, pero para ellos piensan que se mezclará. Eso es una hipótesis.
¿no? Esa es la idea que ellos tienen, que se va a mezclar. No lo han hecho todavía, pero ellos tienen la idea de que se va a mezclar. Entonces la maestra les pide recién que mezclen los ambos líquidos y los muevan con una cuchara. Entonces, al hacer eso, los niños luego observan sorprendidos que en unos momentos luego los líquidos se separan. Entonces, ¿qué pasó? Sorprendidos. Ahí es donde, ese es un conflicto. ¿Qué pasó? Eso, pero ¿por qué? ¿No? Eso que te desequilibra porque tú estás seguro de una respuesta o estás seguro de algo que va a pasar, pero de pronto lo haces, lo compruebas y te genera un desequilibrio, ¿no? Eso es un conflicto cognitivo. Y aquí los niños, como les digo, tenían una hipótesis que era que se mezclaban, pero al hacerlo, al comprobar esa hipótesis, vemos que ya no, que no se mezclaron, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Surge un conflicto y empiezan de repente a hacer una investigación porque no se mezclaron, ¿no? Entonces, ya genera todo un conflicto que produce nuevos aprendizajes, ¿no? Bien, vamos con el siguiente caso, a ver. ¿Quién me ayuda a leer aquí? Yo, Miss, A ver. yo lo leo. Ujú. En una institución educativa de la Sierra Sur, los niños y la docente del aula de 5 años recorren la chacra que se encuentra alrededor de la institución para reconocer las plantas que existen en la comunidad. Durante el recorrido se produce el siguiente diálogo. La docente dice, señalando una planta, ¿no? ¿Alguien conoce esta planta? Rosa le dice, sí, es muña. La docente le pregunta, ¿cómo lo sabes? La niña le responde, es que cuando me dolía la barriga, mi mamá me dio agua de esa planta. La docente le dice, ¿y te pasó el dolor? La niña le dice, sí. La docente le contesta, muy bien. ¿Y qué me dice de esta otra planta? El niño Leonardo le contesta, ah, esa es paico. La docente le dice, ¿ah, sí? Y el niño le dice, sí, es que mi mamá le echa sus hojas a la sopa. Sale rica. Y la docente le dice, qué bien. ¿Y qué otras maneras se usará el paico? ¿De qué otras maneras se usará el paico? Y la niña Jimena le contesta, en mi casa, mi papá toma agua de paico cuando come mucho. En esta situación, ¿qué acción estará realizando principalmente la docente? Ya. Entonces, en esta situación, ¿qué se está dando? Primero identificamos que es el inicio, es el desarrollo o es el cierre. ¿Qué está haciendo la maestra? Les está llevando a la chacra a preguntar si saben acerca de las plantas que hay ¿Ya? alrededor de la comunidad. Y los niños le contestan, pues no, sí, sí, saben ellos qué tipos de plantas hay. ¿Por qué? Por lo que los padres también han preparado y le han dicho, mira, te estoy dando de repente, hijita, agüita de muña para que te pase el dolor de la barriga, ¿no? Así. ¿Ya? ¿Y ahí qué está haciendo la maestra? ¿Qué está con estas preguntas? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Indagando, preguntando. ¿Ya? ¿Y eso qué se llama? ¿Cómo también se llama? Ese indagar, ¿qué significa? Cuando yo les pregunto, indago, ¿qué saben? ¿O qué tanto saben? ¿Qué estoy recogiendo? Metaconexión, Miss. No, metacognición No, recuerden que no es es, al no es final. eso. Cuando Información, evalúo, Era el primero, Miss. ya sabemos que está en el primer, ¿no? En el primer momento, Ajá. el inicio. Ya, ¿y qué se hace al inicio entonces? Aquí con las preguntas de la maestra. ¿Alguien conoce esta planta? ¿No? Mis Dialogando. son Están transferencias de aprendizaje. dialogando, Miss. Sí, están dialogando, pero estas preguntas de diálogo que ella utiliza, ¿qué me está ayudando a hacer? O la maestra de frente Es fue un con los niños conflicto a la cognitivo, chacra. Miss. A ver, la maestra ha llegado a la chacra y le dice, chicos, esta es muña, esta planta es muña, sirve para el estómago, esta también es paico,
También sirve para el estómago y sirve para la sopa. ¿Está haciendo eso la maestra? ¿Les está dando la No, información la ya maestra todo? la maestra está preguntando para saber si ellos, bueno, quiere saber, pues, ¿no? Que ellos saben, y para ver qué preguntas le hacen ellos. Ya, entonces a ese momento, ¿cómo se llama? Está el Ay, inicio, ¿qué está no me haciendo? acuerdo la palabra. A ver, vamos a ver qué está haciendo. Tampoco me acuerdo. Ahí está la ¿Mis? respuesta. Ahí está. Ajá, recojo de saberes previos, claro, está recogiendo. Ujú. Ese es el recojo de los saberes previos. Miren las preguntas que utiliza ella, ¿no? O sea, los ha llevado a la chacra. Entonces, ¿cuál es su intención? Dice, es recoger las plantas que existen en la comunidad y se produce este diálogo, ¿no? En el que las maestras le preguntan, ¿alguien conoce esta planta? Y está recogiendo los saberes. ¿Qué saben los niños? ¿No? Y miren, por las respuestas de los niños saben bastante sobre las plantas, porque saben que es muña, saben que es paico, para qué sirven, en qué lo utilizan, ¿no? Entonces, no, la maestra no ha ido de frente y les dice, chicos, esta es muña. No, o sea, está recogiendo los saberes y tal vez en alguna planta que ellos no conocen es donde ella se va a enfocar a darles este desarrollo de la sesión, ¿no? A darle lo nuevo, digamos. ¿Ya? Vamos a ver, es diferente a la metacognición. Recuerden, la metacognición es cuando yo evalúo y pregunto a los niños qué aprendieron, cómo se sintieron, qué otras cosas más quisieran saber, ¿no? Esa es la metacognición. Es cuando ya termina toda la sesión y yo pregunto sobre lo que hicimos, cómo lo hicimos, qué aprendieron, ¿no? Vamos a ver con otro caso. ¿Nos queda tiempo? Sí, 5 minutos. A ver, aquí dice, en otro momento de la sesión se produce el siguiente diálogo. Sara, yo creo que si llueve mucho habrá inundaciones. No hay forma de evitar las lluvias tan fuertes y por eso tampoco se puede evitar el desastre, ¿verdad? Y la docente le dice, ¿recuerdas lo que sucedió el año pasado cuando llovió fuerte en nuestra localidad? Y Sara le dice, sí, llovió durante varios días, el río se desbordó y muchas casas se inundaron. Y la docente le pregunta, ¿y por qué crees que si llovió igual si llovió igual en toda la localidad, las casas que están más lejos del río no se inundaron y las que están más cerca sí se dañaron? Y Sara le responde, es porque cuando el río se desbordó, las aguas no alcanzaron a las casas que estaban más lejos. Y la docente le dice, entonces, ¿de qué depende que ocurra un desastre? En el diálogo, ¿cuál de las siguientes acciones no se evidencia en las intervenciones de la docente? No se evidencia. No se evidencia el recojo de saberes previos. No se evidencia generar conflicto cognitivo. No se evidencia el promover la transferencia de aprendizajes. Miren la pregunta que viene aquí, dice lo que no se evidencia. A ver, vamos a identificar primero lo que sí. ¿Qué está haciendo aquí la maestra? Sí, ¿qué está haciendo? ¿Está recogiendo saberes previos? Sí, Miss, porque le está preguntando a su amiga, creo, y le está diciendo, pues no, pero, ¿por qué piensas de que ha dañado más a las casas cercanas al río o, ¿no? Y a las que están más lejas, no? Ujú. ¿Ya? ¿Está generando conflictos cognitivos? ¿En qué momento está recogiendo saberes previos? A la hora que pregunta, Miss, ¿qué ¿Cuál? crees? ¿Qué pregunta específicamente? ¿Y por qué crees que sí? Al inicio, Miss. No, ¿Mm? recuerda lo que Claro, se dio cuando en le dice, ¿recuerdas lo sucedido el año pasado cuando llovió fuerte en nuestra localidad? ¿No? Ahí está recogiendo. ¿En qué momento genera un conflicto aquí la docente? Cuando le pregunta, ¿y por qué crees que si llovió igual en toda la localidad, las casas que estaban más lejos del río no se inundaron y las que estaban más cerca sí se dañaron? Ujú.
Ahí está la pregunta, el problema, ¿no? El conflicto que le hace pensar a la estudiante. Entonces, hay evidencias de que promueve la transferencia de aprendizajes. La transferencia, recuerden que es cuando les pide que lo que aprendieron lo apliquen en otra situación. También aquí hay otro Ahí no conflicto, ¿no? ¿Perdón? promover la transferencia y no se da. No se da. Vamos a ver si es eso. Exactamente. No está realizando la transferencia de aprendizajes, ¿no? No les dice esto que acabamos de aprender, vamos a hacerlo de repente, o no, aplicarlo en otra situación. No se está dando eso. Bien. ¿Hay otro? Sí, hay uno más. ¿Quieren uno más o ya no? Vamos a ver ¿Dónde rapidito está? este caso más. A ver, dice, ¿alguien me ayuda a leer? ¿Quién se está durmiendo para que, a ver, no, nadie se está durmiendo. A ver, ¿quién nos quiere ayudar a leer? Yami, yo. Ya, Hace 2 semanas los niños del aula de 5 años han sembrado frijolitos. Cada día se acercan a observar cómo crecen. Hoy, Carolina y Antonio están discutiendo, pues cada uno afirma que su frijolito creció más que el de su compañero. Al escucharlo, la docente se acerca a los niños y se produce el siguiente diálogo. Docente, ¿por qué están discutiendo? Carolina, es que Antonio dice que su frijolito creció más que el mío. Antonio contesta, sí, el mío creció más. La docente le pregunta, ¿cómo podemos saber cuál de los frijolitos creció más? Y los dos niños le dicen, no sé. La docente le vuelve a preguntar, ¿qué les parece si los comparamos? Carolina le pregunta, ¿cómo es comparar? La docente le dice, a ver, acerquemos la mesa en la que están sus plantitas a la pared. Ahora, cada uno estire el tallo del frijolito, con mucho cuidado para que no se rompa. Carolina le pregunta, ¿así está bien? La docente le dice, sí, así está bien. Ahora lo que haremos será marcar en la pared la altura de las dos plantitas. Luego, vamos a mirar las dos marcas y ver cuál creció más. Es decir, vamos a comparar las plantitas. Antonio le dice, así me mide mi papá para ver cuánto he crecido. La docente le dice, ¿lo ves? Cada vez que tu papá te mide, compara tu altura con la marca anterior y así sabe cuánto has crecido. Luego, la docente procede a marcar la altura de ambas plantas en la pared. A ver, ahora comparen la altura de los frijolitos. ¿Qué dicen? Ambos le contestan, ¡yay! Los dos crecieron igual. En esta situación, ¿qué acción está desarrollando principalmente la docente? A, brindar andamiaje. B, generar conflicto cognitivo. C, promover la transferencia de los aprendizajes. ¿Qué dicen ustedes? Miss, está la C, promover la transferencia de los aprendizajes en el momento de que eh, el niño le dice, bueno, la profesora le dice, vamos a comparar así en la pared, vamos a ver cómo, de qué tamaño vamos a marcar, pues, ¿no? Vamos a marcar cuánto ha crecido cada plantita y el niño le recuerda lo que el papá también le hace con Ya, su tallo. pero ya ahí recuerda, la maestra les está diciendo que apliquen eso en otra situación. ¿Qué opinan ustedes?
¿Alguien tiene alguna otra respuesta? A ver, revisen bien. También también generan conflicto cognitivo. ¿Ya? ¿En qué momento se genera el conflicto cognitivo? Cuando empiezan a discutir al inicio. Ujú. ¿Ya? ¿Y la docente en qué momento genera un conflicto, el conflicto? Acá hay un conflicto, Cuando les pero, dice, ¿qué les parece si los comparamos? ujú, claro, inclusive desde antes, ¿no? Cuando le dice, ¿cómo podemos saber cuál de los frijolitos creció más? Creció más. Ujú. ¿No? Ahí ya hay un primer conflicto y los niños dicen, no sé. Entonces, como ella ve que los niños no saben, les vuelve a preguntar, ¿qué les parece si los comparamos? Y ellos preguntan, ¿cómo es comparar? O sea, tampoco saben lo que es comparar. Entonces, cuando ahí, ¿qué ve la maestra? ¿Qué creen que ha identificado? ¿Hay aprendizajes previos? ¿Los niños saben algo sobre lo que ella les está mencionando? No, No. o sea, No sabe, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a hacer la maestra? A indagarme, a preguntar. brindar la Ya, ella, ah, a brindar la después que, información, comparar. claro, después que ella les hace esas preguntas y ve que los niños no saben, entonces ella empieza a indicarles qué podrían hacer, ¿no? Pero aún así no les da la respuesta, solamente les sugiere qué actividad podrían hacer para comparar y que los tallitos no se rompen bien. Entonces los niños hacen lo que la maestra les sugiere y van a marcar, ¿no? Entonces vamos a comparar, les va indicando ella que así van a comparar. ¿Qué está haciendo en ese momento la maestra? ¿Sigue generando conflicto cognitivo? No, No, Miss. no, ya. Ya no Está, está dando. ¿Qué está haciendo? está brindándole andamiaje, como que ellos ya están, tienen otro ejemplo comparándolo. Ujú. Entonces ya les está brindando una alternativa de qué hacer, ¿no? No les está diciendo o dando la solución, sino que les está dando una idea para que ellos hagan y puedan entender lo que es comparar. Entonces, y aquí hay transferencia de aprendizaje hasta ese momento. Miren, acá le Sí, dice, Miss. sí, hay una indicación de la maestra de que pueden hacer eso en otro momento. Sí, sí, hay. ¿Dónde? ¿En qué parte? A la hora que le indica que marcarán la pared para ver cómo para comparar con las plantitas. Ya, ¿eso es una transferencia de aprendizajes? ¿Será una transferencia de aprendizaje? Recuerden, transferencia es cuando lo que hoy día trabajamos lo podemos poner en práctica en otro contexto. O sea, ¿cómo sería aquí o en qué momento, si dicen ustedes que se está haciendo una transferencia de aprendizaje, en qué momento se está indicando que lo pongan en práctica en otro contexto? En ¿Hay el una momento, transferencia? en el momento que le indica que ellos pueden medirse, ¿no? Les dice, a ver, vamos a leer esa parte, ¿no? Donde dice Antonio, Antonio dice, así me mide mi papá para ver cuánto he crecido. Y la docente le dice, ¿lo ves? Cada vez que tu papá te mide, compara tu altura con la marca anterior y así sabe cuánto has crecido.
ahí le está diciendo, cada vez que tú quieras saber cuánto has crecido, te pones en la pared, marcas tu altura y te comparas con la anterior. ¿Les está indicando que hagan eso en la casa para comparar su altura? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Les está diciendo eso? ¿O les está Mm, indicando, o los está tomando como referencia lo que han hecho y lo que el niño dice que su papá hace? Y que eso es comparar la altura, Claro, está comparándolo ¿no? con lo que hicieron, sí. Con lo que ellos con lo que acaban de hacer, ¿no? O sea, es como que el niño sí tenía conocimientos previos, pero no sabía que a eso se llama comparar. Una transferencia aquí sería si la docente les dice, bueno, ya ahora hemos comparado, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos comparar en casa? ¿Cómo podemos comparar de repente la altura? Si tú has crecido, cuánto has crecido. Entonces les indica, o si yo hago una transferencia, les indicaría, cuando llegues a tu casa, marcas tu talla o tu altura en una pared y la comparas de repente con la de tu hermanito o la de tu hermana, ¿no? Eso sería una transferencia, como que yo les dejo una misión de lo que hemos aprendido para que lo apliquen, en este caso, en la casa, ¿no? Esa es una transferencia de aprendizaje. Y acá se da esa situación. ¿Se da una transferencia entonces? ¿Sí o no? Si me dicen que sí, susténtenme en dónde. Si me dicen que no, susténtenme por qué no. Yo pienso que sí, Miss, porque acá dice, cada vez que tu papá te mide, compara tu altura con la marca anterior y así sabe cuánto has crecido. Ya. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien piensa lo contrario? No, Miss, yo también antes le dije lo mismo. Ya. ¿Alguien dice que, ustedes dicen que sí? ¿Alguien dice que no? ¿Qué es lo que se está dando entonces principalmente aquí? Yo no veo particularmente no veo una transferencia porque, como les digo, transferencia es cuando lo que hemos aprendido hoy día, yo les dejo de misión para que lo pongan en práctica en su casa, ¿no? Y acá la maestra no les está diciendo, vas a tu casa y mides tu altura o comparas tu altura con la de tu hermano o con la de tu papá o con otra persona. No les está dejando la misión de que lo que han aprendido hoy día, que es el comparar, lo pongan en práctica en otro contexto, ¿no? Está reconociendo, sí, lo que dice Antonio, ¿no? Que su papá la mide así cuánto ha crecido, para ver cuánto ha crecido. Y ella está corroborando que eso que hace su papá es comparar. ¿Bien? ¿Lo ves? Cada vez que tu papá te mide, compara tu altura con la marca anterior y así sabe cuánto has crecido, ¿no? Es como que le está agregando o confirmando lo que han hecho anteriormente con el ejercicio que han hecho, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿es blindaje, es conflicto cognitivo o es promover transferencia? Principalmente, ¿cuál de ellos es andamiaje? Estas preguntas que ella le hace a los niños y esas indicaciones que ella les da permite a los niños que se dé una situación en la que ellos puedan comprobar o solucionar
por sí mismos este conflicto que tenían al inicio, ¿no? En que ellos estaban discutiendo por saber cuál de sus frijoles creció más. Entonces la maestra les pregunta, ¿cómo podemos saber cuál de los frijoles creció más? Ellos no saben. ¿Ya? Ella quiso generar conflicto, pero no saben. Entonces les propone, ¿qué les parece si los comparamos? Y siguen sin saber qué es comparar. Entonces ella le da, no les dice comparar, es poner, no, les dice que van a hacer ¿no? De acercar la mesa, donde están las plantas, cada uno estira su tallo, lo marca en la pared y así ya lo hacen. Entonces ahí luego les dice, vamos a comparar. Luego vamos a mirar las dos marcas y ver cuál creció más. De esta manera vamos a comparar. Entonces ya les da construye con ellos ese concepto de lo que es comparar. Y Antonio se da cuenta de que lo mismo hace su papá. Entonces va relacionando lo que acaban de hacer con lo que hacía su papá, o lo que hace su papá para compararlos. Entonces la maestra ha construido aquí, va a brindarle el andamiaje a los niños para que ellos vayan descubriendo su aprendizaje. No les está dando la solución, ¿no? Entonces, principalmente lo que está haciendo es eso, es construir con ellos el aprendizaje, ¿no? Les está brindando este andamiaje. Andamiaje es como ir construyendo paso por paso, ¿no? Con preguntas, con acciones, para que ellos lo vayan descubriendo el aprendizaje. Eso es brindar andamiaje. Bien. Un poco o sea, tenemos que practicar y entender bien en qué consiste cada proceso, ¿no? Para poder identificarlo, porque al identificarlo se nos va a hacer más fácil ponerlo en la práctica. ¿Ya? Bien, chicas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Voy a hacer la metacognición y el cierre, o el cierre y la metacognición. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué les gustó o no les gustó? Uy, nos quedamos helados. Estuvo interesante, Miss, pero le soy sincera, hay palabritas que se me han ido, sería bueno no volver a repasarlo, ¿no? De las observaciones, Sí. de los aprendizajes, del alminaje, todo eso. De esta sesión, básicamente es, como les decía, ¿no? Que hemos visto lo que es la planificación a largo plazo, a corto plazo. Es como ir mirando con una lupa cada proceso, ¿no? Cada proceso dentro de la planificación. Entonces, en la sesión de aprendizaje, que es, digamos, lo que se realiza día a día, tenemos esta estructura, ¿no? Que es el inicio, es el desarrollo y es el cierre. Pero no solamente se trata de armar una actividad por armar, ¿no? Sino que en el inicio tengo procesos que debo tomar en cuenta. El que es el recoger los saberes previos, ¿no? Yo tengo que plantear de qué manera voy a recoger los saberes previos de mis estudiantes, qué preguntas voy a hacer con respecto al tema, cómo los voy a motivar, porque también el inicio implica la motivación. Y una vez que pase de este inicio al desarrollo, es donde voy a incluir estos procesos de generación o de generar o de brindar conflictos cognitivos, ¿no? Estas preguntas, estos problemas que los desequilibre y que le ayude o que me ayude a que los niños descubran el aprendizaje. No a dárselos yo como solución y ya, sino que ellos descubran. Eso se da en el desarrollo, ¿no? Voy a generar este andamiaje a través de preguntas, donde si yo sé que los niños desconocen del tema, entonces, ¿qué preguntas me van a ayudar o qué acciones me van a ayudar a que ellos construyan el aprendizaje, ¿no? Siempre tenemos que tener presente de que no es que yo les dé la solución, sino que lo tengo que construir con ellos, ¿no? Y luego el cierre ya es con las preguntas de metacognición. Y en este caso, Fiorella nos ha expresado que todavía le falta un poco aterrizar de repente o tener más práctica o más em,
revisar un poco más sobre esto, ¿no? Pero sí les voy a pedir que esto, o sea, no quede aquí. Esto es, digamos, que como el punto, el inicio de la madeja, ¿no? En el que ustedes tienen que continuar revisando sobre esta información. Entonces, eso es lo que yo siempre les recomiendo y les sugiero, ¿no? Que tienen que revisar la información, leerla y comprenderla. Entonces, esto lo vamos a llevar a la práctica porque podemos plantear la planificación de una sesión, ¿no? No de una unidad ni de ni de un no la planificación de un proyecto así grande, pero sí vamos a ponerlo en práctica en la planificación de una sesión, ¿no? De un día, una sesión de un día. Pero primero en la siguiente clase vamos a ver algunos ejemplos y modelos para que ustedes puedan luego ya hacer la práctica de manera más clara, ¿no? O con mayor claridad. Bien, chicas, entonces el PPT queda colgado en la página, pueden volver a escuchar la clase y lo pueden revisar, profundizar, ¿no? Para que el día de la práctica lo podamos hacer con mayor facilidad. Bien, ¿alguna pregunta más, chicas? ¿O cómo alguien quiere comentar algo más? ¿De repente alguna otra inquietud? Si no, damos terminada nuestra sesión. Está bien, Miss. Bien, entonces yo les pido que no quede aquí, ustedes sigan revisando este tema de los procesos pedagógicos y en la próxima sesión entonces vamos a poder profundizar más, ¿no? Vamos a poder entender también con los ejemplos que les pueda traer. ¿Ya? No quisiera preguntarles la próxima clase de qué hablamos y no me digan o no podamos compartir nada, ¿no? Bien, listo. Entonces nos estamos despidiendo. Que tengan buen fin de semana y ya estamos hablando. Cuídense mucho, chicas. Hasta luego, Hasta Miss. mañana. Hasta luego. Pues, Hasta mañana. Gracias, cuídense. Hasta mañana. O hasta la próxima clase.